Ya son las 10 de la mañana con 13 minutos, estamos de regreso acá en Enlace USACH y durante Línea 1 estuvimos haciendo seguimiento de lo que fue esta ceremonia de presentación y firma de este proyecto que pone fin al CAE y genera este nuevo financiamiento para la educación superior, el FES. Estaba el presidente Gabriel Boric y había una gran cantidad de ministros de Estado. Bueno, uno de ellos se quedó con nosotros acá para poder conversar respecto a este tema, los alcances que tiene efectivamente para lo que son muchos egresados de la educación superior y particularmente, y en línea a lo que dijo el presidente, cumplir con la palabra empeñada y con el fin del CAE ganan los jóvenes y sus familias. Queremos profundizar un poco más en lo que fue este anuncio que tuvimos además como cadena nacional el día de ayer por parte del propio presidente y para ello nos acompaña el ministro de Hacienda Mario Marcel. ¿Cómo está, ministro? Muy buen día, gracias por estar acá con nosotros en Enlace USACH. ¿Cómo está? Muy bien, contento de haber dado este paso tan importante hoy día con la presentación de este proyecto. Hemos estado trabajando durante muchos meses, Sí. por no decir años, junto con el Ministerio de Educación, en términos de generar una propuesta que sea justa y que sea responsable y al mismo tiempo se haga cargo de los compromisos que el gobierno estableció con los estudiantes y particularmente con los egresados y los deudores del CAE hace ya un tiempo. Eso ha requerido, por supuesto, un involucramiento bastante importante del Ministerio de Hacienda para asegurar que este sea un proyecto que no involucre ¿cierto? Una carga adicional para el fisco o que implique restarle recursos a otras áreas de política, dado que hoy día en Chile, en educación superior, nosotros invertimos más que el promedio de los países de la OCDE. Sí. Entonces es importante, ¿cierto?, hacer un uso más eficiente de los recursos, lo cual en este caso no era tan difícil porque la verdad es que el sistema que hoy día tenemos es bien ineficiente. Cuesta Claro. mucha plata al fisco. Sí, exacto. Se pone mucho en la palestra el tema de los costos que tiene actualmente el propio crédito con aval del Estado. Y de ahí que quiera entrar también, ministro, en algo fundamental que tiene que ver con, por un lado, el real alivio que va a tener para el fisco esta propuesta, pero además recoger un poco algunas de las visiones que se han planteado desde la oposición, de la Comisión de Educación. Por ejemplo, Hugo Rey decía al diputado, no sabemos todavía cuánto le va a costar al país y quién lo va a pagar. Nosotros apoyaremos a los deudores de menos recursos, principalmente que estén al día, porque eso lo hace mucho más meritorio. Por acá también recoger algo que planteaba el diputado Stefan Schubert. En su tercer año y en plena época electoral, el gobierno finalmente presenta su proyecto de ley de condonación al CAE. Esto lo hace sin indicar lo más importante, que es cuánto va a costar ni cuánto indica cómo lo va a financiar. Son algunas de las dudas que generan desde la oposición, pero también me interesa lo que le planteaba al principio, cuánto se alivia el fisco con una propuesta de estas características. Sí, bueno, esta es una propuesta que involucra básicamente racionalizar el sistema de financiamiento de los estudiantes, incluyendo aquel que corresponde a los actuales estudiantes y a todos los que anteriormente egresaron o lamentablemente en muchos casos desertaron de la educación superior. Pensemos que hoy día las deudas educativas, las deudas educacionales, representan el 19% del total de la deuda de los hogares. O sea, pesan bastante dentro del endeudamiento de los hogares en Chile. Y si uno toma los tres primeros quintiles de menores ingresos, eso representa cerca de un 40% de la deuda de esos hogares. Entonces, es algo que hoy día tiene un peso sustantivo, y que como tal y como producto de lo que son evidentes ineficiencias, ha sido objeto de intentos de reforma de varios gobiernos. Porque primero hubo una reforma en el primer gobierno del presidente Piñera, después hubo una propuesta del segundo gobierno del presidente Bachelet, del segundo gobierno del presidente Piñera. Entonces es evidente que aquí hay algo que no está funcionando bien. En su momento, por supuesto, fue una salida, una respuesta a un momento en que estaba aumentando mucho la matrícula de la educación superior. Los estudiantes, sus familias se están endeudando con créditos de consumo, con tasas del 30%. Exactamente. Claro, en ese momento, ¿cierto?, el CAE apareció como un beneficio, pero con el correr del tiempo, desgraciadamente, ¿cierto?, se fue complicando mucho más el sistema. La morosidad fue mayor de lo que se esperaba, no solamente en los últimos años, sino que ya desde hace un buen tiempo.
Y todo eso, unido a los ajustes que se hicieron en la reforma del primer gobierno del presidente Piñera, significa que hoy día el CAE le cuesta mucho al Estado. Sí. ¿Mm? Oiga, ministro, ¿cómo se va a ir organizando también la deuda con la banca? ¿Ah? Y también, ¿cuán abiertos están en poder ir avanzando en una propuesta de estas características que para quienes tienen deuda obviamente va a ser un gran alivio? Pero hay que ver también cuál es la visión que puedan tener desde la banca. Claro. Mire, a ver, yo creo que creo que es importante Mm, entender como el corazón de lo que mm, se trata de esto. ¿Eh? Y el corazón está puesto en el nuevo sistema de ujú. financiamiento, porque el nuevo sistema de financiamiento no es un sistema de crédito Claro. tradicional en que hay un capital y unos intereses que se van sumando, sino que es un fondo revolvente, ¿ah? Donde los estudiantes obtienen los recursos para pagar sus estudios y luego retribuyen al Ujú. sistema con un porcentaje de sus ingresos. ¿Ya? Entonces eso es bien distinto de la manera en Sí. que normalmente se entiende los sistemas de crédito. Entonces, ¿qué relación tiene esto con el CAE? Que los deudores CAE van a obtener sus beneficios por la vía de adscribirse Ujú. en el nuevo sistema. Entonces empiezan a pagar con esa misma modalidad, o sea, una retribución que equivale a un porcentaje de sus ingresos, que tiene un Ujú. mínimo exento de 500.000 pesos y pagan sobre todo la diferencia que está sobre esos 500.000 pesos con una tasa del 8%. ¿M? Así es como funciona. ¿Ah? Entonces, ahora yendo a la pregunta Sí. suya respecto a la relación con la banca, entonces, cuando en el año el profesional, el egresado, adscribe al sistema, paga lo que le corresponde de acuerdo al sistema FES, Ujú. es decir, ¿cierto? 8% Sí. sobre las rentas sobre 500.000 pesos. Y el Estado o el sistema, con esos recursos, le paga a la banca de acuerdo a lo que está establecido en las garantías. Por supuesto, hay una especie de condonación implícita en la Ujú. diferencia entre esos dos valores. Sí. ¿Mm? Eh, ¿Usted tiene cálculo más o pero, va- menos eh, de pero, ese eso, del costo que va a ser para la banca? pero lo importante es que eso va ¿Mm? ocurriendo año a año, Sí, no exacto. ocurre para el stock Sí. completo de Mm. golpe, sino que va Sí. ocurriendo durante año a año y por lo tanto se va a extender durante 20 años, Ujú. considerando los últimos egresados que Claro. son actualmente deudores de CAE. Exactamente, porque eso también hay que verlo en la perspectiva de cuánto vayan avanzando los años y se vaya sacando adelante entonces este tema. Se ha hablado de incentivos sustantivos para pagar, ministro. ¿Ah? Hablemos un poco de en qué van a consistir, cuántas personas se están proyectando para aquello y además los beneficios tributarios de los que también se han hablado para quienes ya han pagado. Claro, aquí va a haber una condonación base que va a abarcar a todos los deudores, pero en magnitudes distintas Ujú. dependiendo de su situación. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Quienes van a obtener una condonación mayor son quienes desertaron del sistema y que tienen muchas más dificultades para pagar. Ujú. Pero eso va a ser seguido de quienes están al día en su deuda. Ellos van a tener una condonación de base mayor. Ujú. Y además, para quienes en los primeros meses de vigencia de la ley se pongan al día en su deuda y paguen todo su saldo, va a haber una condonación adicional. ¿M? Entonces, eso significa que estamos tratando de generar una solución que es justa, no solamente con aquel que no tiene posibilidades de pagar Sí. las cuotas tal como están determinadas actualmente, sino que también con aquel que ha hecho el esfuerzo por Ujú. pagar. Y en el caso de quienes han pagado totalmente su deuda, van a tener un beneficio tributario que distribuido en 20 años va a ser equivalente a la condonación de las personas que están al día. Ujú. ¿Mm? Ministro, importante saber a propósito de este nuevo sistema de financiamiento, si se saca la banca y no pagan durante el periodo de estudio, ¿cómo van a ser los ingresos para las universidades y también para los CFT? Entendiendo no solamente CAE, sino que también Fondo Solidario, que entiendo está incorporado dentro de esta modificación. Claro, bueno, o sea, las universidades van a ir Ujú. recibiendo, ¿cierto?, el pago de los aranceles de Ujú. los alumnos Ujú. financiado por el sistema.
Hay ahí un arancel de referencia Sí. que va a ser el que se va a utilizar para estos efectos. Hay una serie de condiciones para que las universidades participen dentro del sistema, que incluye, ¿cierto?, el adoptar el arancel de referencia para los alumnos, excepto el 10%, aquellos pertenecientes al 10% más rico de la población, para los cuales se podrá establecer un copago adicional. Sí. ¿Mm? Ministro, sabemos que ahí está con el tiempo, hemos pasado ya un rato conversando. Quiero entrar un poquito a algo que planteó el presidente. Llamó a la altura de miras a la hora de sacar adelante esta propuesta y discutirla en el Parlamento. Particularmente, ¿dónde ve los principales escollos? Nosotros ahí leíamos algunas de las opiniones que surgían de la oposición, pero me da la impresión de que poder aliviar a muchos chilenos y chilenas es importante a la hora de generar y analizar una política pública. Pero ¿dónde están los principales escollos? ¿En sectores más vinculados a la economía, a la banca, a los propios parlamentarios? ¿Por dónde ve usted proyectando un poco la discusión, además? Sí, yo la verdad es que si uno sigue las declaraciones Sí. de los últimos meses, lo que uno ve es que la mayor parte de las críticas son como anticipos de lo que se creía que venía en este proyecto. ¿Eh? Porque, por ejemplo, se creía que no iba a haber beneficios para quienes ya habían pagado su deuda. Sin embargo, como lo vimos recién, esos beneficios efectivamente van a existir. Se creía que iba a ser más costoso para el Estado. Nosotros hoy, al final del día, mañana en la mañana, vamos a hacer unos talleres con economistas y con periodistas para explicar todas las cifras de este proyecto, más allá del documento, el informe financiero que hay que preparar. Se creía que cierto iba a involucrar un perjuicio para las universidades o la banca o qué sé yo. Entonces, yo creo que hoy día, probablemente para muchos que en su momento tuvieron esas preocupaciones o esas prevenciones, creo que van a encontrar en el proyecto tal como hoy día está, respuestas bastante más satisfactorias de las que estaban imaginando. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer, sobre todo para quienes han adelantado opiniones, es hacer un reset, por así decirlo, leer el proyecto, leer lo que está planteado y luego, ¿cierto?, revisar ¿cierto?, cuáles eran esas objeciones, esas preocupaciones que había. Creo que va a haber muchas preguntas que van a tener que ver con esto de equidad, ¿cierto?, para distintas categorías de estudiantes. Van a haber preguntas sobre la sostenibilidad del sistema en el tiempo. Con seguridad esos van a ser focos de la discusión. Pero creo que despejado, ¿cierto?, estas suposiciones que deberían, ¿cierto?, descartarse ya mirando el contenido del proyecto, creo que podemos tener una discusión bastante más constructiva que lo que se anticipaba. Lo último, ministro, en otro tema, el IPC se conoció el día de hoy, variación de 0,1%, por debajo del 0,4% que se pensaba desde el mercado. Apreciación también de este número, ministro. Sí, bueno, es una cifra positiva. Muestra que lo que se temía respecto del aumento de las cuentas de la luz, que era que arrastrara otros precios en la economía, no está ocurriendo y que por lo tanto la inflación, más allá de lo que pasa con esos precios de la electricidad en particular, está en camino de convergencia a las metas. Hay factores que están operando también a favor. Por ejemplo, tuvimos durante septiembre bajas de los precios de los combustibles, de la gasolina, la parafina. Entonces hay que mirar no solo aquellas cosas que presionan los precios, algún precio al alza, sino que también los que presionan a la baja. Y en ese sentido vamos bien encaminados. Por supuesto que en octubre vamos a tener un salto mayor por este segundo ajuste de las tarifas eléctricas, pero en la medida que se mantenga esta dinámica en que no se arrastra el resto de los precios de la economía, vamos a tener una situación bastante controlable y sobre todo transitoria, que eso es lo que importa más para efectos de la conducción de la política monetaria, de cómo incide la inflación sobre una serie de decisiones de política pública. Mario Marcel, ministro de Hacienda, nos ha acompañado esta mañana en Enlace USACH, aprovechando además que anduvo por acá en la Universidad de Santiago. Muchas gracias, ministro, que tenga muy buen día. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Nosotros continuamos con la música esta mañana en Enlace USACH. Vamos ahora a escuchar lo que nos trae Gorillaz 2000.